es un poquito más complicado. Yo voy a, seguramente no me van a poder dar las respuestas, vamos a seguir con las diapositivas. Estas son las características de los volúmenes. Fíjense, yo puedo hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características del tránsito? A ver, si yo pregunto cuáles son las características del tránsito, nada más. No he puesto volúmenes, sino características del tránsito. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan eso? Eso es volumen, velocidad y densidad. Esas son las características del tránsito. Ahora, cuando decimos cuáles son las características de los volúmenes de tránsito, esos vamos a comentar hoy. La primera característica de los volúmenes es que hay una distribución de esos volúmenes, ¿no? O sea, dentro de lo que es la lógica, si tenemos 3 carriles en un sentido, en cada carril va distribuyéndose los volúmenes de tránsito. Eso es una característica. Y otra es la composición del volumen de tránsito, o sea, va variando los tipos de vehículos. Entonces, la primera característica de los volúmenes de tránsito es la distribución y composición del volumen de tránsito. ¿Ya? Eso es de lógica, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir? A ver si pasamos un poquito a profundizar la distribución. Entonces, quiere decir que si tenemos 3 carriles por sentido, como imagínense la Blanco Galindo, ¿cuál de los 3 carriles va más cantidad de vehículos o que circula con más porcentaje de vehículos? O sea, ¿cuál de los 3? ¿El de la izquierda, el del centro o el de la derecha? A eso se refiere, la distribución en carriles. Hay una distribución, pero en general, ¿cómo es la distribución? Casi son iguales, ¿no? La distribución en los 3 carriles son casi similares, pero la tendencia es que tenga un poquito más, el de la izquierda, o sea, el que está al lado de la jardinera central. ¿Y por qué? Tiene un poquito más de cantidad de vehículos porque es el carril más rápido. O sea, de los 3 van cambiando velocidades. No es que los 3 tienen la misma velocidad. Podemos decir que el de la izquierda tiene un poco más de velocidad. La del medio está más destinada a los camiones, pero a veces hay camiones que se van por la izquierda, ¿no? Pero digamos, si uno sabe conducir, el carril del medio tiene un poquito menos de velocidad. Y el carril de la derecha, más que todo, es para el transporte público, para que puedan parar los vehículos del transporte público, y esa es la distribución por carriles. O sea, es una característica, ¿no?, que indirectamente sabemos. Hay una distribución. Ahora, salvo que yo cierre un carril y todos tengan que pasar por otro carril, entonces eso está obligado. Pero normalmente, ¿cómo se distribuye? Se van distribuyendo en los carriles, o sea, se van adecuando. Ahora, no quiere decir que por el carril de la izquierda todos los vehículos pasan. No, se distribuyen casi en forma equitativa, ¿no? O sea, hay unas pequeñas diferencias. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, del carril de la izquierda podría ser un 38%, el del carril del centro 33%, el carril del otro 30 o 31, más que la suma total de los 100, ¿no? O sea, la distribución es más o menos así, no es igualito, es proporcional, casi similar. Y la composición del volumen de tránsito, ¿cómo es esa característica? Varían, hay diferentes tipos de vehículos que circulan en la vía, por lo tanto, tenemos varios tipos de vehículos, ¿no? O sea, la composición hay diferentes tipos de vehículos. A eso se refiere la primera característica de los volúmenes de tránsito, es la primera. Ahora veamos la segunda. La segunda es esta, que es bien importante, que quiero ver características de los volúmenes de tránsito. Se llama la variación del volumen de tránsito en la hora de máxima demanda, así se denomina. Variación del volumen de tránsito en la hora de máxima demanda. Hay una variación en la hora de máxima demanda. Entonces, ¿cómo se analiza eso? Esto ya es, los científicos han empezado a evaluar y dicen, para la hora de máxima demanda, a ver, ¿cuál es la hora de máxima demanda? La hora pico, ¿no ves? La hora punta. Si usted, ya hemos comentado varias veces,
En Cochabamba, si no, yo quiero saber cuál es la hora pico, la hora punta, debería hacer conteos durante todo el día y ver qué 60 minutos consecutivos tiene el mayor volumen. Y ese es el volumen horario de máxima demanda. Si vemos la definición, ¿qué se entiende por el volumen horario de máxima demanda? Es cuando contamos el máximo número de vehículos en 60 minutos consecutivos. Eso es lo que dice. Pero aquí estamos queriendo ver un concepto que para la hora de máxima demanda se haya un factor. O sea, los científicos han indicado cómo podemos evaluar estos volúmenes en la hora de máxima demanda. Es la segunda característica, que se denomina factor de hora de máxima demanda, factor FHMD. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, factor de hora de máxima demanda, que también se denomina FHP. ¿Qué es esto? Factor de hora pico o factor de hora punta. Estos tres letras están presentes en el Garber, por ejemplo, en el Garber. En cambio, en el Rafael Cali Mayor tenemos esto, FHMD, ¿ya? Y en el Manual de Capacidades de Carreteras del 2010 estamos con este, FHMD, ¿ya? Entonces, el que más vamos a usar es este, FHMD, que es factor de hora de máxima demanda, ¿ya? ¿Qué es ese factor de hora de máxima demanda? Este factor es la relación, es una división, es la relación del volumen horario de máxima demanda, volumen horario de máxima demanda, es lo que hemos dicho hace un rato, es el máximo número de vehículos que pasan durante 60 minutos consecutivos. Ese es el volumen horario de máxima demanda, máximo valor. Y el flujo máximo, aquí Q máximo, este es Q en minúscula, hemos estado diciendo que utilizamos como flujo máximo, aquí dice, y el flujo máximo, que se presenta durante un periodo dado dentro de dicha hora. Entonces, esta fórmula nos dan los científicos y nos dice, bueno, para que usted se encuentre el factor de hora de máxima demanda es igual al volumen horario de máxima demanda dividido entre el flujo máximo para los periodos que nosotros definamos. Por ejemplo, este Q máximo puede ser para periodos, a ver, hemos aprendido que debemos hacer múltiplos, entonces el periodo puede ser de 5, puede ser de 10, puede ser de 15 o puede ser de 20. Esos son múltiplos para los 60 minutos. Entonces, si yo agarro el Q máximo de 5, por ejemplo, 5 minutos, ¿cuánto vale N? N dice es el número de periodos durante la hora de máxima demanda. Entonces, si yo agarro Q máximo cada 5 minutos, N, ¿cuántos periodos tienes de A5? Tienes 12. Entonces, en vez de N, ponemos 12 por Q máximo para 5 minutos. Si yo tengo un flujo máximo para 15 minutos, digamos, cada 15 minutos voy a hacer, ¿cuánto vale N? N dice número de periodos durante la hora. ¿Cuántos periodos tenemos de a 15? Tenemos 4, 15 más 15 más 15 más 15 son 4. Entonces aquí ponemos 4 por el flujo máximo para periodos de 15 minutos que sacaríamos, ¿no? O sea, un valor. Aquí está solamente con letras. Si yo tengo para 10 minutos, por ejemplo, flujo máximo para 10 minutos. Si yo tengo para 10 minutos N número de periodos en una hora de a 10 minutos, ¿cuántos son? Son 6, ¿no ven? 6 de a 10, 10, 20, 30, 40, 6. Necesitamos 6 números de periodos. Entonces aquí N es 6. Si yo tuviera de a 20 minutos el periodo, ¿cuántos periodos necesito? El número de periodos. Si tengo de 20 para una hora, son 60 minutos, ¿no ven? 20 más 20 más 20, 3. Entonces aquí se pone 3, el número de periodos. Aquí dice N, el número de periodos. ¿Ya? ¿Para qué sirve este factor de hora de máxima demanda? Eso tiene mucha importancia. El factor de hora de máxima demanda es un indicador de las características del flujo de tránsito en periodos máximos. Esa es la definición y el concepto de este factor de hora de máxima demanda. O sea, vuelvo a repetir, es un indicador, o sea, nos da idea, es un indicador de las características
del flujo de tránsito en periodos máximos. O sea, en la hora de máxima demanda, ahí tenemos 4 periodos, digamos, cada 15 minutos. Si tomo cada 15 minutos, tengo 4 periodos. Entonces nos dice cómo va cambiando las características del flujo en los periodos máximos, cuánto significa. Entonces, este factor de hora de máxima demanda tiene un rango, que lo vamos a ver, porque aquí dice, el factor de hora de máxima demanda es un indicador de las características del flujo de tránsito en periodos máximos, ¿ya? Entonces, en la hora de máxima demanda, esos son en los periodos máximos. Indica la forma de cómo están distribuidos los flujos. Los flujos es Q menores a 1 hora, ¿no ve? Los flujos máximos dentro de la hora, cómo se reparten, cómo va modificándose a lo largo de la hora de máxima demanda esos flujos. A eso se refiere. Indica la forma de cómo están distribuidos, cómo se reparten, cómo están distribuidos los flujos máximos dentro de la hora. Listo. Eso tienen ustedes en su libro. Lo que no tienen es esta gráfica. Esta grafiquita se los he puesto para poder entender mejor este factor de hora de máxima demanda, que vuelvo a reiterar, es un indicador, ¿no? Acuérdense, porque yo repito a veces algunos conceptos que tienen mucha importancia. Entonces, es un indicador, o sea, nos da idea de las características del flujo del tránsito, o sea, Q es flujo de tránsito, en periodos máximos, o sea, en la hora de máxima demanda, cómo funcionan esos flujos, a eso se refiere. En otras palabras, indica la forma de cómo están distribuidos los flujos máximos dentro de la hora. ¿Listo? Entonces tenemos 2 extremos aquí para entender ese factor de hora de máxima demanda. Estos rangos son teóricos, o sea, aquí tenemos una situación donde el factor de hora de máxima demanda sale en 0,25. ¿Cómo sale? Vamos a chequear. Aquí tenemos periodos de a 15, 30, 45 y 60. O sea, el primer periodo sería esta partecita que está con el mouse, estoy anotando, de la manito del mouse. Estos son los primeros 15 minutos. Después vienen los otros 15. Que no hay vehículos. En ninguno de estos hay vehículos. Y estamos queriendo analizar en la hora de máxima demanda. O sea, medio ilógico, ¿no? En el tercer periodo de a 15 minutos existe, o sea, se cuenta dentro de la hora de máxima demanda, aquí 1.600 vehículos. En 15 minutos, 1.600. En el siguiente periodo de a 15 minutos, porque tenemos que tener 4 periodos, ¿no ve? Si es de a 15 minutos, aquí dice 15 minutos, 15 más 15 más 15 más 15 es la hora. Entonces, en los primeros 15 ni un vehículo ha pasado. No es lógico, ¿no ve? Si estamos queriendo saber en la hora de máxima demanda, tiene que haber aquí vehículos en todos los periodos, pero aquí estamos queriendo hacer teóricamente. En uno solo pasan todos los vehículos. Entonces, para encontrar este factor de hora de máxima demanda, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar esta expresión. El volumen horario de máxima demanda, ¿cuánto es? En estos 15 minutos, 15, 0, en este 1.600 y en este 0, entonces 1.600. Aquí ponemos 1.600 sería el volumen horario de máxima demanda en 1 hora, ¿no? Dividido entre el flujo máximo. ¿Cuánto es el flujo máximo? ¿Cuál de estos 4, cuál es el mayor? Es este nada más. ¿Cuánto es? 1.600. Entonces aquí pongo 1.600. Y N, ¿cuántos periodos de a 15 minutos tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces 4. 1.600 dividido entre 1.600, 1. 1 dividido entre 4, ¿cuánto da? 0,25. Entonces, aquí está el factor de hora de máxima demanda, 0,25, ¿no? Factor de hora de máxima demanda. En un solo periodo han pasado 1.600. Este es irreal, ¿no? Es ilógico, pero querer entender este indicador del factor del flujo del tránsito en periodos máximos. Entonces, en un solo periodo han pasado 1.600.
Bueno, esa es una opción. Entonces, el FHMD es 0,25. Y lógico, pero no. Vamos al otro extremo. Aquí vamos a este otro extremo. En los primeros 15 minutos han pasado 400. En los siguientes 15 minutos han pasado otros 400. En los siguientes 15 minutos han pasado otros 400. Y en los siguientes otros 400. O sea, queremos saber cuánto es el factor de hora de máxima demanda en esta situación. Tenemos en la hora de máxima demanda, o sea, en la hora pico. Entonces, ¿cuánto tenemos? El volumen, aquí quiero reemplazar, el volumen horario de máxima demanda, ¿cuánto es? Tenemos 400 más 400 más 400 más 400, es 1.600, ¿no? 4 por 4, 16, 1.600. Dividido entre el flujo máximo. ¿Cuál de estos? Todos son iguales. Entonces el flujo máximo, 400. Aquí 400. Por n número de periodos. En este caso tenemos 4 periodos de A15. ¿Ves? Estamos haciendo de A15, 30, 45 y 60. Entonces, 4 periodos. 4 por 400, 4 por 4, 16, 1.600. 1.600 dividido entre 1.600, ¿cuánto da? 1. Entonces aquí está, factor de hora de máxima demanda, 1. Entonces, si vemos cómo es este indicador, cuando tenemos una situación en un solo periodo que pasen todos, que es irreal y lógico, el factor sería 0,25. Y el otro extremo, que esto es muy ya como sacar lotería, que en todos los periodos igualito, el mismo número de vehículos, entonces en ese caso sería 1. Entonces, quiere decir que el factor de hora de máxima demanda está cerca a 1, pero no es 1, normalmente es un poquito menos de 1. O sea, no hay factor de hora de máxima demanda mayor a 1, es el límite, el extremo. Este es el otro extremo. Pero, ¿qué es lo normal que ocurre en la hora de máxima demanda? En los primeros 15 minutos, por ejemplo, de la hora de máxima demanda, podría haber 350. En los siguientes, 400. Listo. En los siguientes, podría ser 300. Y en el siguiente, 380. Listo. O sea, cambia, ¿no? No es el mismo valor. Eso, cuando estén más cerca toditos, los valores tiende a 1. Entonces, como es un indicador de las características del flujo, cuando tenemos un valor de 0,95, 0,90, quiere decir que los diferentes periodos tienen casi similar volumen, ¿no? O flujo, casi similar son. En cambio, si yo tuviera el factor de hora de máxima demanda 0,6, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que va a haber mucho cambio. Uno va a ser alto, el otro más bajo, el otro más arriba, el otro más bajo. O sea, hay mucha variación en los periodos de a 15 minutos. O sea, no es casi igual. Entonces, este factor, como es un indicador de las características del flujo de tránsito en periodos máximos, serían, si hay mucha variación de estos rangos, así, no en uno solo, va a ser 0,60, 0,70, 0,80, que quiere decir que hay más variación. En cambio, si estamos cerca al 1, es que casi todos son similares, o sea, en los diferentes periodos está casi la misma cantidad. O sea, de esa forma puedo decir que el factor de hora de máxima demanda debería estar en 0,80, 0,90, 0,95, ¿no? Eso es. Y cuando tenemos mucho cambio, mucha variación, podría estar en 0,60, 0,65, más o menos, para que tengan un poco de idea del factor de hora. No hay 0,25, ¿no? O sea, en la hora de máxima demanda, que tú tengas en un solo periodo, o sea, no ve, si aquí estamos tomando cada 15 minutos, que en un solo periodo pasen los 1.600. Aquí está repartido 400, 400, 1.600 también, ¿no? Pero
en los 4 periodos, que es lógico, más lógico que tengamos, pero tampoco igualito, es como sacar lotería, les decía, ¿no? Ya es muy real. En ese caso sí tendríamos 1. Normalmente no es 1, tiene que ser 0,95, 0,92, cuando tenemos alto volumen de tráfico, casi va siendo similar. Por eso dice que se entiende por el factor de hora de máxima demanda, es un indicador de lo que vamos viendo, de las características del flujo, porque es menor a 1 hora, ¿no ve? Los intervalos de cambio, cuando es menor a 1 hora, hemos dicho que se denomina flujo o tasa de flujo, ¿no ve? Del tránsito en periodos máximos. En periodos máximos quiere decir en la hora de máxima demanda, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los dos rangos. Esto no tienen en su libro, pero sí tiene mucha importancia en el sentido de entender mejor qué se entiende por el factor de hora de máxima demanda, ¿ya? Listo. Entonces, el segundo característica de los volúmenes de tránsito se llama la variación del volumen de tránsito en la hora de máxima demanda. ¿Cómo varía en la hora de máxima demanda? ¿Cómo es? Entonces, ese es a través de un indicador que se llama el factor de hora de máxima demanda. Con estos factores se calculan las capacidades, los niveles de servicio, etc. Como estamos empezando ahora recién a querer entender qué es un concepto, este factor de hora de máxima demanda. Pues vuelvo a repetir, este factor de hora de máxima demanda no hay de 1,1, 1,3, no hay. El rango máximo sería 1, pero que es teórico, y el mínimo 0,25, que es también teórico. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que normalmente cuando hay mucha variación en los diferentes periodos del flujo, en los periodos el flujo va variando, entonces va a ser 0, si hay harta variación, va a ser 0,60, 0,68, así. Pero cuando los flujos son casi similares en los diferentes periodos, va a ser 0,90, 0,92, así, ¿no? Esos son los valores del factor de hora pico o factor de hora de máxima demanda. ¿Entendido? Si tienen algún comentario o algo quieren decirme, con todo gusto, ¿no? Entonces, este Q es el flujo máximo. ¿Cuál es el mayor? Entonces, en este caso, por ejemplo, el mayor es 400, por eso hemos puesto aquí 400, no hay más. El mayor es 400. El volumen horario de máxima demanda, en 1 hora, ¿cuánto hay de volumen? ¿Cuántos vehículos? 400 más 400 más 400, 400 son 1.600. Y N es el número de periodos durante la hora de máxima demanda. ¿Cuántos periodos tenemos? De a 15. Aquí estamos haciendo de 15, el otro es 30, el otro 45 y el otro 60, o sea, cada 15 minutos. Entonces, ¿cuántos periodos tengo? 4. 4 por el flujo máximo, que son 400, o sea, 4 por 4, 1.600. Y el volumen es 1.600, entonces el factor vale, aquí, como dice, 1. ¿Eh? ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿No? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo serían los flujos, o sea, nos están dando un aforo, se ha hecho un aforo, desde las 7 hasta las 8:30, o sea, 1 hora y media se ha hecho. Y yo quiero saber cuál es la hora de máxima demanda, porque hora quiere decir 1 hora, no quiere decir 1 hora y media. Aquí se ha hecho un aforo de 1 hora y media, pero de la hora y media quiero sacar cuál es la hora de máxima demanda. Entonces, ¿cuál es dentro de la hora el mayor número? O sea, por ejemplo, si nosotros hacemos de 7 a 8, nos da una cantidad, sumando esto, de 7 hasta las 8, hasta aquí, 240 más 215, todito eso. Hago de 7:05 a 8:05, me va a dar otro número. El mayor de esos, de 1 hora, ese es el volumen horario de máxima demanda. En este caso está 1 hora y media, vuelvo a repetir. Nosotros no podemos sumar todito y decir, bueno, de la hora y media este es el valor y listo. No, tiene que ser el volumen de la hora de máxima demanda de 60 minutos consecutivos.
Entonces, de dónde a dónde hay 60 minutos consecutivos y que sea el mayor. Es lo que debemos buscar de aquí. Entonces, a ver, un aforo vehicular realizado durante un periodo de máxima demanda. O sea, esto se tiene que hacer en la hora de máxima demanda, ¿no? O sea, hemos dicho, en Cochabamba, ¿cuáles serían las horas de máxima demanda? Tenemos que estimar ahorita. Yo puedo decir, en la mañana de 8 menos cuarto a 9 menos cuarto. Podría ser. A mediodía podría ser, hemos dicho, de 12:25 a 1:25. Tal vez de 12:15 a 1:15. Ya, ese es el segundo en el día, el segundo volumen horario de máxima demanda. Y en la tarde, la hora pico, pues, podría estar de 3 a 4, casi, hay menos, ¿no? Entonces, será pues de 6:30 a 7:30, digamos. Entonces, de esos tres, escogemos el mayor, y ese es el volumen horario de máxima demanda, ¿no? En este caso, nos están dando, cada 5 minutos se ha hecho el aforo, cada 5. Entonces, los flujos, cada 5 minutos, sale de 7 a 7:05, han pasado 110 vehículos. De 7:05 a 7:10, 115, y así, cada 5 minutos. Entonces, ¿cuál es la hora de máxima demanda? Entonces, debemos empezar así, vuelvo a repetir, de 7 a 8, contar cuántos tenemos. O sea, 110 más 115 más 118, nos va a dar un valor. Hacemos de 7:05 a 8:05, porque es 60 minutos consecutivos, ¿no? Nos va a dar otro valor. Hacemos de 7:10 a 8:10, nos va a dar otro valor. Y de ahí vamos a escoger el mayor, y ese es el volumen horario de máxima demanda. ¿Entendido? Entonces aquí nos han dado estos datos. Bueno, analizando los datos obtenidos, se hace evidente que los 60 minutos consecutivos que dan como resultado el mayor volumen tiene lugar desde las 7:20 hasta las 8:20, 60 minutos consecutivos. Por lo que se considera este periodo como la hora de máxima demanda. Entonces, en el ejemplo, tenemos que de 7 a 8 nos da un valor, de 7:05 a 8:05 otro valor, de 7:10 a 8:10 otro valor, de 7:15 a 8:15 otro valor. Y dice que el mayor es de 7:20 a 8:20. Eso es lo que nos están diciendo, de 7:20 a 8:20. Eso es la hora de máxima demanda, los 60 minutos consecutivos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Quiero saber cuál es el factor de hora de máxima demanda. Aquí hay un error, 7:20 a 8:20 tiene que ser. Aquí 8:15 a 8:20, ¿ya? Entonces, nos dice, sumando de 7:20 a 8:20, todito esto repetimos, ¿no? O sea, por si acaso aquí está de 8:20, 152, más 162, más 148. Todo esto tenemos que ir repitiendo. Aquí está 152, 162, hasta las 8:20. De 7:20 a 8:20, sumar, ¿cuántos hay? 2.428, que es el mayor. Entonces, este es el volumen horario de máxima demanda. ¿Qué se entiende por volumen horario de máxima demanda? Es el máximo número de vehículos que pasan durante 60 minutos consecutivos. Entonces, en una hora consecutivo, ahí está, 2.428. El ejemplo que estamos viendo. De este ejemplo, quiero sacar el factor de hora de máxima demanda. Entonces, para sacar el factor de hora de máxima demanda, es el volumen horario de máxima demanda dividido entre el flujo máximo y multiplicado por n. ¿Ve? Esa es la fórmula que nos han dado y la definición del factor de hora punta, factor de hora pico también que se denomina, ¿ve? Igual a factor de hora de máxima demanda. Vuelvo a repetir, este factor de pico horario o factor de hora pico está en el Garber. En cambio, en el Rafael Cali Mayor está estas 4 letras, factor de hora de máxima demanda. Esta es la definición. Entonces, queriendo sacar con este ejercicio que nos han dado cuál es este factor, entonces tenemos que reemplazar valores, ¿no? Volumen horario de máxima demanda, ¿cuánto es la suma total?
2.428. Dividido entre, ¿cuál es el mayor de estos cada 5 minutos? ¿Cuál es el mayor? Entonces, el mayor viene a ser 300. 281 es menos, entonces el 300. Entonces, el flujo máximo para esos periodos de a 5 minutos, 300. Aquí está 300. Y N, que es número de periodos. ¿Cuántos periodos tengo? O sea, si quieren así, también puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, 12 periodos, ya 5 minutos. Divido, o sea, 2.428 dividido entre 12 por 300, 0,67. Ese es el factor de hora de máxima demanda para periodos de a 5 minutos. Aquí está cada 5. Entonces, 0,67 sería, o sea, ¿qué quiere decir? Si usted hace un rato veíamos que hay una variación, uno es 300, el otro es 150 y, a ver, más pequeño, 150 sería el más, 152, el menor, ¿no? Después hay 300 y de ahí va cambiando, o sea, hay fluctuaciones bastantes, entonces por eso es 0,67. Si toditos estuvieran cerca de 300, entonces esto sube a 0,80, así, ¿no? Hemos dicho, como es un indicador de la variación en la hora de máxima demanda, entonces ahí 0,67. Si tuviéramos casi similares, aquí por ejemplo hay uno de 300, hay uno de 200, hay uno de 148, entonces hay mucha variación, por eso es que tiende a ser menor a 1 y todavía hemos dicho que cuando es casi similar a estos flujos es 0,90, 0,85, 0,93, así. Pero cuando hay mucha variación, por ejemplo aquí 300 y hay uno de 148 que es casi la mitad, entonces esto baja, 0,67. O sea, ese es el factor, no es porcentaje, es 0,67. ¿Listo? Podemos hacer también para cada 15 minutos, 7:20 a 8:20, igual lo mismo, 8:20 va a ser. Pero toma de 7:20 a 7:35, o sea, 15 minutos. Si sumo, a ver, vamos a sumar. 7:20 hemos dicho, a 7:35, o sea, sumo estos tres. 152 más 162 más 148, eso es lo que nos da aquí. 462. O sea, de 7:20 a 7:35, 462. De 7:35 a 7:50, o sea, cada 15 minutos estamos haciendo ahora 578. De 7:50 a 8:05, a 8:05, 755. Y de 8:05 a 8:20, 633. Sumamos estos 4 periodos cada 15 minutos cada 15, aquí dice 15, pero aquí dice 5, cada 15 minutos es 2.428, o sea, el mismo valor. Pero dividimos entre el flujo máximo. ¿Cuál es el flujo máximo cada 15 minutos? 633, no, 755 es el mayor, con 755. ¿Y cuántos periodos de a 15 minutos tenemos? Aquí dice 1, 2, 3, 4, entonces 4 periodos. El valor de este factor de hora de máxima demanda para periodos de 15 minutos es 0,80. Como el flujo cada 5 es 0,67, que es menor a este flujo, a este factor de cada 15, o sea, primero el flujo, estamos manejando para 0,67 tenemos para el flujo de cada 5 es 0,67, aquí está, 0,67. Y para cada 15 minutos vale 0,80. ¿Qué podemos decir de estos? 0,67 es menor a 0,80. Se hace evidente que la frecuencia de paso de vehículos en periodos cortos es más alto que en periodos largos. O sea, esto es más corto. A ver, vuelvo a repetir. Se hace evidente que la frecuencia de paso de vehículos en periodos cortos, o sea, cada 5 minutos, es más alto que en periodos largos. Periodos donde se encontrarían los problemas de tránsito si es que existieran. Este fenómeno se puede ver al expresar los flujos máximos en cada periodo en términos horarios. O sea,
quiere hacer un desglose de esta ecuación y querer decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí lo que hace es, este n multiplicado por q lo paso al otro término y aquí tengo 12 por 300. Hemos dicho que el flujo máximo para periodos de 5 minutos es 300, o sea, si revisamos aquí está 300. Entonces, 12 por 300 es 3.600. O sea, para periodos cortos, cada 5 minutos, hemos dicho que es más alto. Aquí dice, vehículos en periodos cortos es más alto que en periodos largos. Entonces, 3.600. En cambio, en periodos cortos, 4 periodos de a 15 minutos. ¿Y el flujo máximo cuánto era? 755. Entonces, 4 por 755, 3.020. O sea, eso está indicándonos que la frecuencia de paso de vehículos en periodos cortos, o sea, estos periodos cortos cada 5 minutos, es más alto que en periodos largos. Este es en periodos de cada 15 minutos. El periodo es más largo, entonces 3020. ¿No? Este fenómeno se puede ver al expresar los flujos máximos en cada periodo en términos horarios. Esa es la explicación. Pero ahora, resumiendo, podemos también expresar de otra forma. O sea, podemos expresar de otra forma. El volumen horario de máxima demanda se puede expresar en unidades de flujo. Entonces, ¿qué es eso? Aquí, volumen horario de máxima demanda como Q cada 5 minutos. Entonces, el volumen horario es 2.428. Dividido entre 12, sale 202. Si tomo cada 15 minutos, el mismo volumen horario de máxima demanda, pero dividimos entre 4. Eso da 607, ¿ya? Entonces, para este histograma se hace para cada 15 minutos. Entonces, en el primer periodo, aquí hay 4 periodos, ¿no ven? De 15 minutos para que sea la hora. En el primer periodo tenemos 462. ¿De dónde hemos sacado? Este, 462. El siguiente, 578. El siguiente, 755, ¿no? Entonces, aquí está. En el tercero, 755, casi cerca de 800. Y en el cuarto, 623, en el cuarto periodo. 633, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está 633? Aquí. 633. Entonces, si hacemos este histograma, en los primeros 15 minutos han pasado 462. En los siguientes 15, 578. En los siguientes han pasado 600, ¿cuánto? Vamos a revisar de nuevo. En los siguientes 755. 755. Vamos a ver. Aquí está. 600, 755, cerca de 800, hasta aquí. ¿No? Y en los siguientes 15 minutos, 633. Entonces, si nosotros interpretamos, así como dice aquí, el volumen horario de máxima demanda se puede expresar o se puede interpretar en unidades de flujo, aquí el valor dividimos entre los periodos, da 202. En el otro caso, que es el que estamos queriendo ver con este histograma, da 607. Entonces, podemos poder marcar aquí 607, que es el rojo, y de aquí podemos interpretar qué es lo que pasa con estos valores. Que si tomamos este volumen horario de máxima demanda expresada en unidades de flujo, dice 607, yo marco aquí 607 y dice que de aquí hacia arriba posibles problemas de congestión. En este periodo habría problemas de congestión. Esa es la interpretación de lo que estamos viendo en la hora de máxima demanda, los diferentes intervalos, y cuando pasa de este rango, por ejemplo, en este caso 2.428, dividimos entre 4 periodos, da 607, aquí marcamos 607, y de aquí hacia arriba, en este periodo de 15 minutos, tendríamos posibles problemas de congestión, en los otros no, pero sí en este. Entonces, esa es la interpretación de estas características del tránsito, del volumen de tránsito vehicular, características de los volúmenes de tránsito. Entonces, es la segunda característica. La tercera característica, la variación horaria del volumen de tránsito.
cómo es la variación horaria del volumen de tránsito. O sea, si nosotros empezamos a querer analizar los volúmenes, a lo largo del día va cambiando el volumen. No es que se mantiene todas las horas igualitos, no. Aquí dice, las variaciones de los volúmenes de tránsito a lo largo de las horas del día depende del tipo de ruta, según las actividades que prevalezcan en ella, puesto que hay rutas de tipo turístico, agrícola, comercial, entre otros. O sea, que resumen, que a lo largo del día, o sea, de las horas, mejor dicho, va variando. O sea, a lo largo de las horas del día va cambiando el volumen de tránsito. No es igual el mismo valor. La siguiente característica de los volúmenes de tránsito sería la cuarta, variación diaria del volumen de tránsito. O sea, que quiere decir que cada día es diferente los volúmenes de tránsito, no es igual. O sea, el día lunes, el martes, el miércoles va cambiando, pero no mucho, ¿no? No como alguna vez algún alumno en la universidad, cuando iba a defender su proyecto de grado, apareció que el lunes era 20 vehículos, el martes 21, el miércoles 23, el jueves 24. Eso está mal inventado. Habría hecho seguramente una vez conteo 20, pero después le ha puesto al día siguiente 21, 22, 23, 24. No cambia así, varía más. O sea, variación diaria del volumen de tránsito. Quiere decir que, por ejemplo, el lunes era 20, el martes puede ser 14, el miércoles 28 y el jueves puede ser 32. O sea, no es el mismo valor, va variando. Entonces hay variación diaria. Y por último, la última característica de los volúmenes de tránsito es que varían mensualmente también cada mes, no es el mismo volumen, y con eso, con los años, va cambiando también. O sea, los volúmenes no se mantienen, o sea, mensualmente va modificándose los volúmenes de tránsito, o sea, no es igual, y cada año va cambiando también, ¿no? O sea, por eso nos están indicando las 5 características de los volúmenes de tránsito, ¿ya? Bueno, este es la explicación de los científicos para poder entender cómo se encuentran los volúmenes de tránsito futuro, cómo puedo encontrar a lo largo de los años, quiero estimar, ¿no? Entonces, los científicos, para poder hacer este análisis, partieron en los Estados Unidos de 165 estaciones. Agarraron 165 estaciones y empezaron a hacer conteos cada hora. Entonces, y los fueron separando y sacaron este tipo de curvas. Los puntos eran así, no eran iguales, ¿no? Sino en base a eso han ordenado una curva, han armado. Entonces, esta curva, la rojita, es para una vía rural principal. La verde hicieron y sacaron una curva de estas características que era para una vía rural secundaria. Y la tercera, esta azul, hicieron para una vía suburbana. Les salió así, en base a los datos que se hicieron en el campo, o sea, reales, en base a datos reales, sacaron esta forma de curvas para los diferentes tipos de vías. O sea, las vías más importantes tenían el rojo, ¿eh? Les he dicho. Después, las vías secundarias, rurales, el verde. Y las vías suburbanas que tienen menos tráfico eran las azules. Bueno, ¿cómo han hecho esta gráfica? O sea, la gráfica la ordenaron, por ejemplo, en las abscisas pusieron el número de horas del año con volúmenes horarios mayor o igual al indicado. O sea, aquí hicieron para las 8.760 horas que tiene el año. Entonces, la ordenaron y de mayor a menor. Entonces, aquí están los mayores volúmenes y después de esta forma. Si vemos esta curva, es una forma, tenemos una curva que todo esto es casi lo mismo, el mismo valor, sería asintótica, ¿no? Esto, pero de aquí hacia arriba empieza a subir bruscamente, o sea, cambia bruscamente. Y en las ordenadas colocaron una relación que se llama volumen horario como porcentaje del TPDA, y a eso ya denominaron K. Ya vuelvo a repetir, volumen horario
como porcentaje del TPDA. Entonces, si vemos aquí para la vía rural principal, el K, sacaron 16, aproximadamente salió ese valor, 16, para el 30º volumen horario máximo del año. O sea, por esto viene la explicación del 10º, del 20º, del 30º. Aquí está agarrando el 30º. En este sector de esta curva hay un cambio brusco. De aquí a este lado es asintótico. Entonces, en este lugar sube más rápido, o sea, con más velocidad los volúmenes, ¿no? O sea, los volúmenes son mayores en los 29 horas que tenemos aquí, o sea, crece rápido, ¿no? O sea, y a raíz de eso es que si los científicos dijeron, ¿para qué voy a definir para este puntito, por ejemplo, de aquí donde está el mouse, qué sería? Sería el volumen horario de máximo anual. De todo un año de esto, el máximo anual sería este punto. Es el volumen horario máximo anual, porque son por horas, horario. Y el máximo de todo un año sería este. Pero no diseñamos para estos de aquí. O sea, por eso es que les comentaba y les decía, se busca el 30º volumen, hasta el 50º. A veces ahora se está manejando hasta el 50º aquí. O sea, ¿qué quiere decir si yo manejo el 50º volumen horario máximo? Que hay 49 horas mayores que el 50º. Y que cuando queremos diseñar, nosotros diseñamos para el 50º. No queremos diseñar para el máximo volumen. ¿Por qué? Porque sería antieconómico, sería costoso la construcción. El hecho de manejar este volumen horario máximo anual quiere decir que nos obliga a tener más carriles. Entonces, cuando nosotros queremos hacer con coherencia, decimos, bueno, de 8.760 horas que tiene el último año del periodo de diseño, que esté 49 horas congestionada. Posiblemente puede estar congestionada, entonces no hay problema, pero hemos economizado en aumentar otros carriles o otro carril. Eso es lo que los científicos dicen, no es necesario hacer con el máximo valor, porque estamos estimando y podemos aceptar que en el último año haya congestión, pero no tanto, ¿no? O sea, por eso digo, en el último año del periodo de diseño podría haber 49 horas que estén congestionadas. 49 horas no significa mucho de las 8.760 horas que tiene. Entonces, se puede aceptar esa condición de tal manera que no sea antieconómica la construcción de la carretera. Por ese motivo, fíjense, los científicos han investigado y han sacado este tipo de curvas. Entonces, esta última parte sube muy bruscamente. Por ese motivo es que desde aquí se toma todo y casi es asintótico, o sea, va a cumplir para la mayoría, pero no va a cumplir para unas cuantas horas. Entonces dice, no diseñaremos con los máximos volúmenes, sino diseñaremos para desde qué punto de la curva se vuelve asintótica. Y por eso es que se toma la 30ª o también la 50ª, ¿ya? ¿Y cuáles son los valores de K? Que es la relación entre el volumen horario como porcentaje del TPDA. Para vías importantes, 16. Para vías secundarias, vale 12. Y para vías vecinales, cuando tenemos poco tráfico, el valor de K es 8. Ese es el rango. Entonces, de aquí los científicos han determinado esta fórmula, que el volumen horario de proyecto, o sea, del futuro volumen horario de proyecto, va a ser igual a K, este K, que es volumen horario como porcentaje del TPDA, por el TPDA de proyecto, del año de proyecto, que vamos a calcular, esta teoría todavía. Y fíjense cómo, a ver, ¿quién me puede explicar? Aquí tenemos el TPDA por día, y aquí se vuelve volumen horario por Mandrake, de cómo se ha cambiado del día al horario. A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Quién me puede decir por qué? Fíjense aquí, el TPDA es de día, o sea, tránsito promedio diario, día. Este es vehículos día. Y esta respuesta de aquí es vehículos por hora, volumen horario de proyecto por hora.
¿Y por qué? Si este es día y este es hora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ah? ¿Quién me puede explicar eso? Es por el K, por el K. El K es un volumen horario como porcentaje del TPDA. Entonces, el TPDA que es día por día se va y queda por hora. Por eso es que es volumen horario, el K. Ese K es el valor esperado, es que estamos estimando, esperado, podemos indicar que es esperado. En vías principales está cerca al 16%. Entonces, es el valor esperado de la relación entre el volumen de la n-ava hora máxima seleccionada. Hemos dicho que podemos seleccionar para la décima, para la vigésima, para la trigésima o para la cincuentava. Esos son los que se usan. Ahorita, por ejemplo, en la ingeniería de tránsito moderna se llega hasta la cincuentava volumen, que se considera que sería el máximo valor. O sea, K es el valor esperado, dice, ¿ya? Que ¿cuánto va a ser este valor esperado? De la relación entre el volumen de la n-ava hora máxima seleccionada, entonces, aquí, por ejemplo, está seleccionando para 30. Aquí podría seleccionar para 50. Pero ese rango de 16-12 se mantiene, es similar para la 30 o para la 50. Y el TPDA del año de proyecto. Entonces, de aquí, si yo multiplico por esta K, aquí 0,16, por el TPDA de proyecto que calcule, voy a tener el volumen horario. Eso es lo que ocurre hacia el futuro. Pero si yo quisiera para la situación real, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, la Blanco Galindo. En la Blanco Galindo hemos dicho que pasa un tránsito promedio diario de 40.000, digamos, 40.000. Si yo quiero saber por hora cuántos pasan, o sea, ahorita, volumen horario de máxima demanda sería, ¿no ve? ¿Cuánto sería el volumen horario de máxima demanda? Si aquí yo pongo 40.000, supongamos que este K que valga 10%, entonces pongo por 0,10. 0,10 por 40.000 son 4.000. 4.000 es el volumen horario de máxima demanda. Quiere decir que en ambos sentidos, o sea, en ambos sentidos llegan a pasar en la hora de máxima demanda 4.000. O sea, es lo mismo que representar este volumen horario de proyecto, porque, a ver, si me van entendiendo, poco a poco esta parte se puede ir comprendiendo. Cuando yo quiero hacer para el futuro, esta es la fórmula. Pero si yo quisiera ahorita verificar si esta fórmula guarda relación, entonces estoy queriendo poner el TPDA ahorita existente, les he dicho en la Blanco Galindo que sea 40.000. Listo, ese no es de proyecto, es actual. Si es actual, o sea, es existente, este no es el volumen horario de proyecto, va a ser el volumen horario de máxima demanda. Entonces, ¿cuánto va a salir? Si esto es 40.000 y el K, voy a adoptar que sea el 10%, porque es una vía que tiene cierta importancia, podríamos poner el 2, el 14. Entonces, si yo pongo 10, sale 4.000. Entonces, el volumen horario de máxima demanda sería 4.000 en ambos sentidos, porque el TPDA siempre es reiterado que es en ambos sentidos, el TPDA. Por ejemplo, los 40.000 que es en la Blanco Galindo, es en ambos sentidos, no es en un solo sentido. Siempre piensen así, el TPDA se maneja en ambos sentidos. Entonces, el volumen horario de proyecto, en este caso que siguió el TPDA existente de la Blanco Galindo del año 2022, digamos, es 40.000. ¿Cuánto es el volumen horario de máxima demanda? No volumen horario de proyecto. En este caso, estoy analizando una vía que existe y cuánto hay. Entonces, el volumen horario de máxima demanda está alrededor de 4.000 vehículos mixtos por hora, ambos sentidos. Esa sería la respuesta. Volumen horario de máxima demanda. Cuando yo me traslado al futuro, cuando voy hacia el futuro, se vuelve volumen horario de proyecto. O sea, a ver, tratemos de entender. Supongamos que yo he calculado esto del proyecto para el año 2040. Digamos, 2040 he sacado un volumen horario de proyecto que sea 3.000, digamos, 3.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí yo estoy diciendo el volumen horario de proyecto para el año
2034 va a ser 3.000. Eso es lo que estoy queriendo indicar. Pero si yo como una almita o como espíritu me trasladara hasta el año 2034 y quiero saber cuál es el volumen, ¿qué volumen va a ser? El volumen horario de máxima demanda. Si yo estoy en el año 2034, no va a ser volumen horario de proyecto, va a ser volumen horario de máxima demanda, porque voy a estar en esa época ya. Entonces, me va a salir los 3.000 que hemos estado calculando. O sea, por eso es que cambia estas letras, ¿no? Cuando yo estoy haciendo un TPDA de proyecto, estoy estimando para 20 años que tengo un volumen, ¿cuánto va a ser el volumen horario? Utilizo esta forma. Pero si estoy queriendo ver para una situación real, este volumen horario del proyecto se vuelve, ¿qué? Volumen horario de máxima demanda. O sea, hace un rato les he dicho, en la Blanco Galindo tengo 40.000. No estoy haciendo de proyecto, estoy haciendo el TPDA existente. O sea, ahorita hay 40.000, ya no es de proyecto. Pero el K voy a adoptar 10, estoy estimando que sea 10. Entonces, 0,10 por 40.000 son 4.000. Esos 4.000, ¿qué sería? No es volumen horario de proyecto, porque no estoy manejando para el proyecto. Este TPDA es el existente, lo que hay ahorita. Entonces, este volumen va a ser el volumen horario de máxima demanda. ¿Entendido? No sé, esa partecita, no sé si me van entendiendo, porque un poco te sirve ya para irte ubicando. Este volumen horario de proyecto es para el futuro. Pero si estuviera en una situación actual donde yo estoy viviendo, ya no se llama volumen horario de proyecto, se llama esto, ¿equivale a qué? Al volumen horario de máxima demanda. ¿Entendido? ¿O no? No sé si me están entendiendo, o tal vez ya se han cansado. Si se han cansado, ahí dejamos y mañana seguimos. No, mañana no. Jueves ya no tiene. El sábado. A ver, ¿qué dudas? A ver si le entienden o no, porque primero lean, si no, el libro, revisen, lean esta parte. Yo estoy queriendo hacer más de lo que dice el libro, porque ahorita estoy diciendo, si yo estuviera en una situación, me traslado como almita hacia el futuro, ¿qué volumen sería? Eso es lo que quiero que diferencien, ¿no? O sea, si yo estuviera en el futuro, ya estoy en una situación de volumen horario de máxima demanda. O sea, eso es el volumen horario de máxima demanda, que ahorita lo definimos como volumen horario de proyecto para el futuro. No sé si me captan eso. Si no, poco a poco van a ir entendiendo, pero algo tiene que quedarles, porque si no les queda nadie, están en la luna, seguimos en la luna, pues. A ver, ¿me han comprendido un poquito o nada siempre? Yo lo que me gustaría es que me diga uno, fíjese, yo le entiendo esto, entonces yo le voy a aclarar más y hasta que aprenda. Por eso es que muchas veces digo, si ustedes me dicen no le entiendo, y hasta que con Chuy, si puedo, trato de explicarles para que capten. Pero esto es pues un poco ya con la práctica, con la experiencia, con los años, uno va comprendiendo mejor, pero desde un comienzo tiene que captar qué es las diferencias, ¿no? Porque primero han hecho esto, por ejemplo, esa fórmula, volumen horario de proyecto es K por TPDA, eso han hecho en base a una situación real, no es que se han ido al futuro los científicos, sino han querido hacer en una situación real y eso han proyectado y han dicho, sí, para el futuro va a ser así también, lo mismo. Entonces, por eso, en base a una situación real, han definido esa forma, pero para el futuro, ¿ya? ¿Entendido? A ver, ¿se me han dormido o qué ha pasado? A ver, se me habían ido unos cuantitos, ahora han quedado 39. Pero no importa, no hay problema de eso. Los que se van, yo digo, bueno, son personas que no quieren progresar, no quieren crecer, porque o tal vez se aburren, ¿no? También yo he llegado a la conclusión de que hay hay compañeros de ustedes que no les gusta, o sea, no les gusta la materia, por ejemplo. No les gusta porque piensan que hay que darles comidito o no sé cómo para que entiendan. Entonces, no les gusta. Y yo les puedo decir, es una materia de la profesión.
O sea, es bonito. Claro que hay diferentes materias que a uno le gusta más. Por ejemplo, al empezar hoy día yo les decía, a mí me gusta más el diseño de pavimentos, me gusta mucho más. Pero este también tiene sus cosas bonitas. Cuando uno empieza a profundizar, sabe cómo son los volúmenes, cómo hay que ir evaluando, cómo es la cosa, ¿no? Por ejemplo, si no llevaran nada de lo que ahorita hemos comentado, imagínense, yo les pregunto, a ver, lo mismo de la Blanco Galindo. Son 40.000 vehículos en ambos sentidos, ¿no? Si yo diría, quiero saber cuál es el volumen horario de máxima demanda, entonces uno que si no ha llevado nada diría 40.000 dividido entre 24 horas que tiene el día, ese sería el volumen horario de máxima demanda. Pero no es así, no es así, no es ese valor, sino es esa forma como nos han dado los científicos, es K por el TPDA, o sea, diferente, no es dividir entre 24 horas y decir, este es el volumen de la hora, no, así no se saca, ¿no? Entonces se saca de esta fórmula que dice volumen horario de máxima demanda, si quieren, es igual al K por el TPDA existente. Entonces, y es igual, eso por ejemplo, a volumen horario de proyecto también para el futuro, pero por eso es que yo digo, uno es la situación del futuro, se llama volumen horario de proyecto, pero una situación real, por ejemplo, no se llama volumen horario de proyecto. ¿A cuál significaría? Al volumen horario de máxima demanda. Eso es lo que quiero que le entiendan, esa parte sí. Bueno, no sé si no hay duda o si... A ver, dime, Fabiola, con todo gusto. A ver. Inge, pero por ejemplo, el valor de K para una zona urbana, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería su valor? Ya, fíjate. ¿O cómo sacamos? El valor de K se puede sacar en base a hacer aforos de investigación. O sea, no, ese valor de K no solamente es en base a bibliografías, porque ahorita estamos usando en base a bibliografías. O sea, nos dice, estos son los rangos de esto, porque han investigado años. No es que han hecho en un día y han dicho, usen esto y listo. No, es años de investigación. Por eso es que a veces uno se pone a pensar y dice, bueno, los países adelantados científicamente están muy bien porque tienen mucho, investigan harto. En cambio, nosotros, los sudamericanos, por ejemplo, Bolivia, ni siquiera tenemos un buen turismo, no ganamos por turismo, o sea, no tenemos turistas. Entonces, como investigadores, somos muy aliados, o sea, casi no tenemos investigadores, muy poca gente podría dedicarse a la investigación, entonces no tenemos la capacidad, por lo tanto, estamos copiando siempre información, entonces copiamos esa información. Pero lo que tú me dices, se puede encontrar el valor de K. Si tengo información nosotros de los volúmenes, podemos determinar el valor de K. O sea, en base con lo que han hecho los científicos. Pero como no me voy a pasar un año, digamos, me dan un trabajo, a ver, cuando a uno le dan un trabajo, te dicen, hágame estos 10 kilómetros de diseño geométrico, háganme dentro de esos, no solamente el diseño geométrico, sino me investigan el estudio de tráfico, quiero que me háganme el estudio de suelos, háganme la geología, háganme el análisis de costos, háganme el diseño de pavimentos, todo eso tienes que hacer en 3 meses. Entonces, tú no le vas a decir, ¿sabe qué? Yo para encontrar el TPDA, tránsito promedio diario anual, tengo que estar un año contando. Entonces, usted no sabe nada. O sea, tienes que ver la forma cómo puedes resolver y no pasarte un año queriendo. Si te han dicho en 3 meses tienes que entregarme todo. Entonces, para eso hay las estadísticas. Por eso es que cuando vayamos a ver los volúmenes, vamos a hacer una sola semana, nada más que una semana. Y de la semana, por medio de la desviación estándar, mediante la estadística, vamos a estimar cuánto sería el TPDA. Y así vamos haciendo el estudio, porque si no, yo no me voy a quedar, no, para encontrar este número tengo que pasarme un año. Igual, con el K. Con el K podíamos estar sacando esa información, se saca
se saca en base a foros, pero no le voy a decir, necesito un año para sacar el valor de K. Entonces lo que se hace es que se agarra informaciones bibliográficas, de investigaciones que han hecho años, y se dice, bueno, para vías importantes es alrededor de 0,16. Para vías que no hay mucho volumen de tráfico, por ejemplo, tú me has dicho vías urbanas, estaría alrededor del 8%. O sea, así más o menos es la lógica, viendo lo que han hecho los científicos, ¿no? Porque tampoco no es decir, ya, voy a definir que sea 8. No, que sea 15. No, es en función de la importancia de las vías. Ahí te han puesto 3 tipos de curvas. Entonces, uno tiene que adecuarse cuál es la que estaría en nuestro medio. Entonces, por eso es que buscamos un valor en base a bibliografía, ¿ya? Y más adelante, cuando vayamos viendo, por ejemplo, cómo se encuentra un tráfico de desarrollo, un tráfico generado, todo eso, es en base a bibliografía, porque si no tendrías que ir a hacer en la zona encuestas a todos quienes van a cambiar de ruta, qué va a pasar. Entonces, y solamente es para saber un número. Entonces podemos estimar ese número sin mayor error. O sea, tampoco no podemos decir, bueno, no tengo que hacer esa encuesta, si no puedo hacer nada. No, pues tienes que buscar la forma de ir resolviendo algunos casos, porque es así. No me puedo pasar un año queriendo saber un numerito. Tengo que ver la forma. Y ahí te explican en el libro, por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo se encuentra, en base a qué datos se adopta bibliográficamente, en qué rango están esos tasas de crecimiento del tránsito generado, del tránsito de desarrollo, de este caso, por ejemplo, del volumen horario de proyecto, cómo sería el valor de K. Entonces, en nuestro medio normalmente usamos el CAD 010. O sea, ¿por qué? Porque no, aunque decimos nosotros que tenemos harto volumen de tráfico, está congestionado nuestras calles, la cantidad es relativamente pequeña, no es grande. No, tenemos una población, por ejemplo, pequeña, ¿no? Bogotá, por ejemplo, 10 millones de personas viven en Bogotá, y nosotros en todo el país tenemos los 10 millones. Entonces, ahí hay variaciones, hay que ir viendo, comparando, ¿no? Entonces, no es lo mismo, tiene muchas variaciones. Bueno, eso más o menos te podría decir, Fabiola. A ver, tal vez sigues insistiendo, yo con todo gusto. Está bien, gracias. No, con todo gusto, gracias más bien a vos, porque siempre yo digo, hay personas que quieren aprender algo más, entonces por eso me lanzas esa pregunta, para querer entender mejor, y a veces se puede entender, otras veces tienes que decir, bueno, pues nos está diciendo que en nuestro medio no tendríamos que dedicarnos a hacer un año de investigación para saber el famoso valor de K. Entonces, para no llegar a tener un año que estudiar, es que bibliográficamente adoptamos valores. Pero tampoco podemos adoptar un valor cualquiera, tenemos que tener criterio. Por eso es que les decía, ahí está la famosa curvas. Para las vías más importantes llega hasta 0,16. Para las vías que son secundarias, no tienen harto volumen de tráfico, es 0,12. Y para las vías que tenemos bajo volumen, vías suburbanas, o sea, tú me decías de vías de la ciudad, por ejemplo, en las urbanas, eso, en las calles de nuestra ciudad, por ejemplo, son pequeñitas, son angostas, no tenemos gran volumen de tráfico ahí, entonces se usa 0,08. Ese es el rango mínimo. A ese valor vamos a llegar el volumen horario de proyectos, y estoy haciendo hacia el futuro. O sea, es un valor que está aceptable dentro de las estimaciones que hacemos. Eso es un poquito lo que a mí tal vez me da pena, que no podemos sacar resultados como es en matemáticas. 1 más 1, 2, y todos de ustedes debían sacarme 2 las respuestas, digamos. Pero en tráfico no es así. En pavimentos tampoco es así. En pavimentos, en diseño de pavimentos, depende qué criterios tienes, sacas diferentes diseños, no es el mismo. O sea, es un arte el diseño de pavimentos, por ejemplo. Es un arte, fíjense, yo les estoy diciendo. No es una ciencia técnica de que todos tienen que sacarme
un mismo espesor de pavimento. No, yo puedo cambiar las características de los materiales y saco otro espesor. Por eso es que digo, es un arte, no es una ciencia. El diseño de pavimentos. O sea, al ingeniero Ayllón le preguntan, a ver, el ingeniero Lasarte ha dicho que es un arte el diseño de pavimentos, ¿qué opina usted? Esas cosas. Así es la cuestión. A veces uno cree, dan el examen y todos tienen que sacar el mismo resultado. No es así, no es así. Es diferente, es en base a criterios, muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Bueno, pero te agradezco, Fabiola, por quererme consultar más, y yo he tratado de explicarte. Y si quieres más, yo sigo insistiendo y hasta que me entienda. Bueno, ya se ha ido un hito más. Nos vemos entonces el sábado, si Dios quiere. Ya va a ser -4. ¿Listo? El sábado, ingeniero. Chao, gracias, Fabiola. Chao, chao. Chao a todos. Que estén bien. Chao, Rodrigo. Hasta el sábado.